Eran las 8 de la mañana cuando Clara fue despertada por el insistente sonido del teléfono. El número en la pantalla no le resultaba familiar, y por un momento pensó en no contestar, pero el timbre no paraba. Finalmente, con algo de irritación, levantó el auricular. «¿Hola?», dijo con voz somnolienta. «Buenos días, señorita. Llamo por el anuncio del garaje que está vendiendo». Clara parpadeó, tratando de recordar. ¿El garaje? Ah, claro. Había puesto un anuncio hacía más de un mes, pero nadie había llamado. Ese garaje, situado en una zona industrial en las afueras de la ciudad, parecía condenado a quedar olvidado. «Sí, lo vendo», respondió rápidamente, aún sorprendida por el interés. «Perfecto, vivo cerca, justo enfrente. Si le parece, podría ir a verlo hoy mismo. Tengo el dinero listo, y ya no quiero que mi coche pase otra noche en la calle». Clara vaciló. Después de la muerte de su esposo Ricardo, no había vuelto a pensar en ese lugar. El garaje había quedado relegado al olvido, como muchos otros aspectos de su vida. De hecho, la última vez que estuvo allí fue más de 10 años atrás, antes de que se mudaran a su nueva casa. «Podemos vernos a las 3 de la tarde», respondió finalmente. Al colgar, sintió un extraño nerviosismo. Ricardo siempre había sido reservado con respecto al garaje. Recordó cómo una vez le propuso alquilarlo a un amigo, pero Ricardo reaccionó con una furia inusual. «Olvídalo, Clara. Ese garaje es mío, y no quiero que nadie lo toque». En su momento, no entendió por qué él se molestó tanto, pero prefirió no insistir. Ahora, años después, ese lugar seguía siendo un misterio. Decidió llamar a Alejandro, el primo de Ricardo, para que la acompañara. Alejandro siempre había sido un apoyo incondicional, especialmente después de la muerte de Ricardo. «Claro, Clara, no te preocupes. A las 2 estoy en tu casa». A la hora acordada, Clara y Alejandro llegaron al garaje. La zona industrial estaba casi desierta, con edificios grises y vacíos que parecían abandonados. Alejandro encontró la llave en el llavero que Clara le había dado y abrió el pesado candado. «Bueno, veamos qué nos encontramos aquí», dijo mientras empujaba la puerta metálica con un chirrido ensordecedor. El interior estaba oscuro y polvoriento. Alejandro buscó el interruptor de la luz y, al encenderlo, un brillo repentino iluminó las paredes. Clara quedó paralizada al ver lo que tenía frente a ella. Las paredes del garaje estaban completamente cubiertas de fotografías. Había docenas, quizás cientos, de imágenes enmarcadas y sin marco, pegadas al cemento o apoyadas en estanterías. Todas mostraban a la misma mujer, una rubia de aspecto deslumbrante, con una sonrisa que parecía sacada de una película. En muchas fotos aparecía también una niña, primero como un bebé y luego creciendo poco a poco. Alejandro dio un paso adelante, inspeccionando los detalles. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque Clara no tenía respuesta. Se acercó a una serie de fotos enmarcadas y encendió una pequeña lámpara que estaba conectada a un enchufe en la pared. La luz reveló imágenes aún más detalladas, la mujer bailando bajo la lluvia con un vestido ligero, en la playa con el cabello despeinado por el viento, y sentada en un elegante restaurante con una copa de vino en la mano. Clara sintió que le faltaba el aire. Pero lo que realmente la dejó sin palabras fue una foto en particular, la mujer y Ricardo, su difunto esposo, sentados juntos en una mesa de restaurante, riendo y mirando directamente a la cámara. «Esto no puede ser», susurró, llevándose una mano a la boca. Alejandro apagó la lámpara y se acercó a ella, preocupado. «Clara, ¿estás bien?». «No lo sé, Alejandro. ¿Qué significa todo esto?». Clara no podía apartar la vista de las fotografías. Cada imagen parecía contar una historia que ella no conocía. La mujer rubia, con su elegancia y carisma, dominaba cada cuadro. ¿Y la niña? La niña tenía algo que la hacía mirar una y otra vez, había una familiaridad inquietante en sus ojos. «¿Por qué Ricardo nunca habló de esto?», preguntó Clara, casi en un susurro. Alejandro observó en silencio, sin saber qué decir. Él también estaba conmocionado. Siempre había creído que conocía a su primo, pero lo que veía ahora contradecía todo lo que sabía de él. «Clara, ¿quieres que sigamos revisando?», preguntó finalmente, tratando de sacarla de su trance. Clara asintió con la cabeza, aunque sus manos temblaban ligeramente.
Se dirigieron al rincón del garaje donde había una mesa, un par de sillas y un archivador metálico. Parecía un pequeño despacho improvisado. Alejandro abrió los cajones uno por uno, mientras Clara revisaba una carpeta que encontró sobre la mesa. Dentro de la carpeta había documentos, certificados de nacimiento, recibos y copias de títulos de propiedad. Clara leyó el primer documento en voz alta. Certificado de nacimiento de María Ricardo Mendoza. Hizo una pausa y miró a Alejandro. Mendoza. Él la registró como su hija. Alejandro frunció el ceño y tomó otro papel. Mira esto. Le mostró un documento que confirmaba la compra de un apartamento en otra ciudad. El propietario era María Ricardo Mendoza, la misma niña de las fotos. Clara sintió como el aire le faltaba nuevamente. Ricardo no solo había tenido otra familia, sino que también había asegurado su bienestar de una manera que nunca hizo por ella. ¿Qué más hay aquí?, preguntó, intentando mantener la calma. Alejandro encontró más papeles, un contrato de un vehículo registrado a nombre de una mujer llamada Julia Martínez y varios recibos de transferencias bancarias. Julia. ¿Será la mujer de las fotos?, se preguntó Clara en voz alta. Alejandro asintió lentamente. Todo apunta a que sí. Clara se dejó caer en una de las sillas, sintiendo como una ola de emociones la abrumaba, tristeza, enojo, traición. Todo este tiempo, pensé que lo conocía, que éramos una familia. Pero tenía otra vida, otra mujer, otra hija. Alejandro se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Clara, no tienes que enfrentar esto sola. Estoy aquí para lo que necesites. Ella le miró agradecida, pero su mente estaba en otra parte. ¿Quién era Julia? ¿Dónde estaba ahora? ¿Y qué había pasado con la niña, con María? Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Su mente daba vueltas, repasando cada momento que compartió con Ricardo, buscando señales de esta doble vida que nunca sospechó. Recordó las largas viajes de trabajo, las veces que llegaba tarde a casa con excusas vagas. ¿Cómo no lo vio? Por la mañana, Clara llamó a Alejandro. Necesito encontrar a esa niña, Alejandro. Quiero saber qué pasó con ella. ¿Estás segura?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Ricardo era su padre, y creo que tengo la responsabilidad de asegurarme de que esté bien. Alejandro no discutió. Sabía que Clara no descansaría hasta encontrar respuestas. Utilizando los documentos que habían encontrado en el garaje, comenzaron a rastrear a Julia y a María. La dirección en los papeles los llevó a un edificio en otra ciudad, a unas horas de distancia. Clara y Alejandro decidieron ir juntos. Cuando llegaron, se encontraron con un edificio modesto, pero bien cuidado. Tocaron el timbre del apartamento registrado a nombre de María, pero nadie contestó. Un vecino que pasaba por el pasillo se detuvo al verlos. ¿Buscan a alguien?, preguntó con curiosidad. Sí, a Julia Martínez. ¿Sigue viviendo aquí? El hombre negó con la cabeza. Se fue hace unos meses. Dijo que iba al extranjero. Clara sintió una punzada de decepción. ¿Y María? ¿Sabes algo de ella? El vecino dudó por un momento antes de responder. La niña. Creo que está en un hogar de acogida. Julia la dejó allí antes de irse. Las palabras golpearon a Clara como un martillo. María, la hija de Ricardo, estaba en un orfanato. ¿Sabes en qué hogar está?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. El hombre les dio una dirección. Clara y Alejandro no perdieron tiempo y se dirigieron al lugar. Al llegar al orfanato, Clara sintió como sus piernas temblaban. Alejandro le apretó la mano en señal de apoyo mientras entraban. Fueron recibidos por una trabajadora social que, tras escuchar su historia, accedió a llevarlos con la niña. Cuando María apareció, Clara apenas pudo contener las lágrimas. Era pequeña, de cabello rubio y ojos grandes que miraban con timidez. Pero lo que realmente la impactó fue cuánto se parecía a Ricardo. Era como ver una versión infantil de su difunto esposo. Clara se agachó a su altura y le ofreció una sonrisa cálida. Hola, María. Yo soy Clara, una amiga de tu papá. La niña la miró con curiosidad, pero no dijo nada. ¿Te gustaría que te visite más seguido?, preguntó Clara, intentando no abrumarla.
María asintió ligeramente, aunque su expresión seguía siendo reservada. De camino a casa, Clara no podía dejar de pensar en María. Era evidente que la niña había pasado por mucho. Cuando llegaron, Alejandro rompió el silencio. Clara, no creo que podamos dejarla en ese lugar. Es hija de Ricardo. Clara asintió, aunque sabía que la decisión no sería fácil. ¿Qué podemos hacer, Alejandro? Yo sola no puedo adoptarla. Él la miró con seriedad antes de responder. Entonces haremos lo que sea necesario, incluso si eso significa que tendremos que casarnos. Clara lo miró sorprendida, sin saber qué decir. El día después de su visita al orfanato, Clara se despertó con una idea fija en su mente: María no podía quedarse en aquel lugar. Aunque apenas había pasado unos minutos con la niña, sentía una conexión inexplicable. Cada vez que recordaba su mirada, no podía ignorar la responsabilidad que ahora pesaba sobre ella. Llamó a Alejandro temprano por la mañana. Alejandro, tenemos que actuar rápido. No puedo dejar a María ahí, especialmente después de todo lo que hemos descubierto. Alejandro, quien ya había estado reflexionando sobre el tema, suspiró al otro lado de la línea. Estoy contigo, Clara. Pero tenemos que ser realistas. No será fácil adoptarla, especialmente porque ninguno de los dos tiene un vínculo directo con ella. Clara apretó el teléfono contra su oído. Pero es hija de Ricardo, y eso debería ser suficiente. Lo sé, Clara, respondió Alejandro con un tono calmado, pero firme. Sin embargo, necesitamos un plan sólido. Déjame investigar qué opciones tenemos. Durante los días siguientes, Alejandro se dedicó a hacer llamadas y visitar oficinas gubernamentales para entender el proceso de adopción. Lo que descubrió no era alentador. Como hombre soltero, sería difícil que le permitieran adoptar a María, incluso teniendo buenas referencias y estabilidad económica. Clara tampoco podía hacerlo sola. Una tarde, después de una reunión particularmente frustrante, Alejandro llegó a casa de Clara con una expresión seria. Tenemos un problema. Clara, que ya esperaba malas noticias, se cruzó de brazos. ¿Qué pasa? La única manera de asegurar que podamos adoptar a María es si nos presentamos como una familia. Clara lo miró, sin comprender del todo. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. Estoy diciendo que deberíamos casarnos, Clara. Aunque sea de manera simbólica. El silencio que siguió fue pesado. Clara abrió la boca para responder, pero no encontraba las palabras. Sé que suena extraño, continuó Alejandro. Pero es la única manera de garantizar que María tenga un hogar. Y tú sabes que no puedo hacerlo solo. Clara finalmente habló. Alejandro, esto es inesperado. Pero entiendo por qué lo dices. Y sí, estoy dispuesta a hacerlo si eso significa que María estará con nosotros. La decisión estaba tomada. Los días que siguieron estuvieron llenos de trámites y reuniones. Alejandro y Clara comenzaron a organizar todo lo necesario para formalizar su unión. Aunque el matrimonio sería técnicamente simbólico, ambos sentían la seriedad del compromiso que estaban asumiendo. La ceremonia se llevó a cabo en una pequeña oficina del registro civil. Alejandro vestía un traje sobrio, mientras que Clara optó por un sencillo vestido azul. No hubo invitados, salvo un par de testigos requeridos por la ley. Cuando el juez les pidió que intercambiaran votos, ambos se miraron con una mezcla de nerviosismo y determinación. Aunque no era un matrimonio convencional, había algo profundo en ese momento. Te prometo que haré todo lo posible para cuidar de María y de ti, dijo Alejandro con voz firme. Y yo haré lo mismo, respondió Clara, intentando mantener las emociones bajo control. Después de la ceremonia, regresaron al orfanato con los documentos necesarios. La directora, quien había sido escéptica al principio, ahora les daba su apoyo. María es una niña maravillosa. Estoy segura de que estarán muy bien con ella, dijo con una sonrisa. Cuando llevaron a María a la sala principal para reunirse con ellos, la niña llevaba un vestido sencillo y un lazo en el cabello. Caminó con timidez hacia ellos, mirando a Clara con sus grandes ojos curiosos. Hola, María, dijo Clara, agachándose para estar a su altura. ¿Lista para venir a casa con nosotros? María asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo seria. ¿Podré ver a papá ahí? Preguntó con un hilo de voz. Clara sintió como se le rompía el corazón.
Tu papá ya no está con nosotros, cielo, pero Alejandro y yo estaremos contigo siempre. La niña la miró por un momento, y luego dio un paso adelante para abrazarla. De vuelta en casa, Clara y Alejandro comenzaron a adaptar su vida a la presencia de María. Aunque los primeros días fueron difíciles, la niña era callada y parecía desconfiar de todo, poco a poco comenzó a abrirse. Una noche, mientras Clara le leía un cuento antes de dormir, María le preguntó algo que la dejó sin palabras. ¿Tú y Alejandro se quieren como papá y mamá? Clara cerró el libro y pensó en cómo responder. Alejandro y yo queremos mucho a las personas que nos rodean, y eso incluye a ti. Lo que importa es que somos una familia, ¿verdad? María pareció satisfecha con la respuesta y se acurrucó para dormir. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como parecían. Un día, Clara recibió una llamada inesperada. ¿Señora Clara? Dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Julia Martínez, la madre de María. Necesito hablar con usted. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Clara colgó el teléfono con la mente en blanco. La llamada de Julia Martínez la había tomado completamente por sorpresa. Durante semanas, había pensado en ella como una figura distante, casi irreal, una madre que había dejado a su hija en un orfanato y desaparecido. Pero ahora, Julia estaba de vuelta, y Clara no sabía qué esperar. Alejandro, quien había notado su expresión alterada, se acercó de inmediato. ¿Qué pasó, Clara? ¿Quién era? Clara tardó un momento en responder. Era Julia, la madre de María. ¿Quiere hablar conmigo? Alejandro frunció el ceño. ¿Qué es lo que quiere ahora, después de haber dejado a la niña? No lo sé, pero quiero averiguarlo. Alejandro suspiró, claramente preocupado, pero no intentó detenerla. Entonces no vayas sola. Iré contigo. Al día siguiente, Clara y Alejandro se reunieron con Julia en un café del centro. Cuando ella entró, Clara no pudo evitar notar que era una mujer atractiva, con una presencia fuerte, pero su mirada reflejaba una mezcla de cansancio y cinismo. Así que ustedes son los que se llevaron a mi hija, dijo Julia con tono mordaz al sentarse frente a ellos. Clara sintió como se le encendía la sangre, pero decidió mantenerse calmada. No nos la llevamos. María estaba en un orfanato. Nosotros solo queremos que tenga un hogar. Julia se inclinó hacia adelante, jugueteando con una cucharilla de café. Eso está muy bien, pero quiero dejar algo claro. No estoy aquí para recuperar a María. Ya tomé mi decisión. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, la interrumpió. Entonces, ¿qué es lo que quieres, Julia? Ella lo miró directamente a los ojos, y por un momento, su expresión se suavizó. Quiero asegurarme de que ella esté bien. No me malinterpreten, no soy una buena madre. Nunca lo fui. Pero quiero saber que mi hija está con personas que realmente la quieran. Clara y Alejandro intercambiaron miradas. Aunque las palabras de Julia eran duras, había algo en su tono que sonaba sincero. María está bien con nosotros, respondió Clara finalmente. Ella está empezando a adaptarse. No será fácil, pero la amamos y queremos lo mejor para ella. Julia asintió lentamente, pero algo en su mirada indicaba que no estaba del todo convencida. Eso es todo lo que quería saber. Ahora, si me disculpan. Se levantó para irse, pero antes de salir, se detuvo y miró a Clara. Solo una cosa más. Ricardo era un buen hombre, pero también un cobarde. Nunca tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Espero que ustedes lo hagan mejor. Y con eso, salió del café, dejando a Clara y Alejandro con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Julia. Por más que intentara concentrarse en el presente, sentía que había piezas faltantes en la historia de Ricardo y Julia, piezas que podrían afectar a María. Decidió volver al garaje para buscar más respuestas. Alejandro insistió en acompañarla. No voy a dejar que vaya sola, Clara. No sabemos qué más puedes encontrar ahí. Cuando llegaron al garaje, el lugar seguía igual de sombrío y lleno de recuerdos. Esta vez, Clara se dirigió directamente al archivador que habían revisado la primera vez. Abrió los cajones con determinación, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre la relación entre Ricardo y Julia. En el fondo de uno de los cajones, encontró un sobre sellado.
Estaba dirigido a María, con la letra inconfundible de Ricardo. Alejandro, mira esto, dijo, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Alejandro se acercó, observando el hallazgo con interés. ¿Vas a abrirlo? Clara dudó por un momento, pero finalmente rompió el sello. Dentro había una carta y una pequeña fotografía. La carta estaba escrita con un tono de arrepentimiento y nostalgia. Querida María. Si estás leyendo esto, significa que ya soy parte del pasado. Lamento no haber sido el padre que merecías, pero quiero que sepas que siempre te amé. Cada decisión que tomé, correcta o incorrecta, fue para intentar protegerte. Espero que algún día puedas perdonarme. Con amor. Papá. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Ricardo había llevado una doble vida, pero también estaba claro que había amado a su hija. La fotografía que acompañaba la carta mostraba a Ricardo sosteniendo a María cuando era un bebé, con una sonrisa que Clara no recordaba haber visto nunca. Esa noche, Clara y Alejandro hablaron largo y tendido sobre lo que habían encontrado. Clara, creo que debemos mostrarle esto a María cuando sea el momento adecuado, sugirió Alejandro. Sí, pero no ahora. Quiero que primero sienta que pertenece a esta familia. Alejandro asintió. Hablando de familia. Hay algo que quiero decirte. Clara levantó la vista, intrigada. ¿Qué pasa? Alejandro tomó un profundo aliento antes de hablar. Sé que esto empezó como un acuerdo para ayudar a María, pero me estoy dando cuenta de que quiero algo más. Clara, tú siempre has sido importante para mí, incluso antes de todo esto. Clara lo miró, sorprendida. Alejandro, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, dijo él rápidamente. Solo quería ser honesto contigo. Clara se quedó en silencio, procesando sus palabras. Aunque la confesión de Alejandro la tomó por sorpresa, no podía negar que sentía algo similar. En las semanas que siguieron a la confesión de Alejandro, las cosas comenzaron a cambiar entre él y Clara. Aunque ninguno de los dos volvió a mencionar sus sentimientos, la dinámica entre ellos se volvió más cercana y cálida. María, por su parte, parecía florecer en su nuevo hogar. Sus sonrisas eran más frecuentes, y poco a poco empezaba a confiar en Clara y Alejandro como sus figuras principales. Una tarde, mientras Clara ayudaba a María con su tarea escolar, la niña le hizo una pregunta que la dejó sin palabras. ¿Tú eres mi mamá ahora? Clara se detuvo por un momento, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Bueno, cariño, no soy tu mamá biológica, pero sí soy alguien que siempre va a cuidarte y quererte como una mamá. María la miró fijamente, como si intentara procesar sus palabras. ¿Y qué pasó con mi otra mamá? Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que tarde o temprano tendría que hablarle de Julia, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Tu otra mamá está lejos ahora, pero sé que quiere lo mejor para ti. María pareció aceptar la respuesta, al menos por el momento. Esa noche, Alejandro volvió tarde a casa después de una reunión de trabajo. Encontró a Clara en la cocina, preparando una taza de té. María me preguntó si soy su mamá, le dijo Clara mientras removía el té con una cucharilla. Alejandro, sorprendido, tomó asiento frente a ella. ¿Y qué le dijiste? Clara suspiró. Le dije que siempre la voy a cuidar como una mamá. Pero también sé que no puedo evitar que piense en Julia. Alejandro asintió, comprendiendo la dificultad de la situación. Tal vez deberíamos hablar con ella sobre Julia, con cuidado. No podemos ignorar esa parte de su vida. Clara estuvo de acuerdo, aunque sabía que sería una conversación difícil. Unos días después, Clara y Alejandro decidieron llevar a María al parque para pasar tiempo juntos. Mientras la niña jugaba en los columpios, Alejandro aprovechó el momento para hablar con Clara. He estado pensando. Tal vez deberíamos considerar decirle a María sobre la carta de Ricardo. Clara frunció el ceño. ¿Crees que esté lista para eso? No lo sé, pero creo que es importante que sepa cuánto la amaba su padre. Clara reflexionó sobre sus palabras. Aunque aún tenía dudas, sabía que Alejandro tenía razón. Está bien, pero quiero hacerlo con cuidado. Esa misma noche, Clara sacó la carta de Ricardo de su escondite y se la mostró a María. La niña la tomó con cuidado, mirando el sobre con curiosidad. ¿Es de mi papá? Preguntó. Sí, cariño. La escribió para ti, porque quería que supieras algo muy importante.
Clara se sentó junto a ella mientras María abría el sobre y sacaba la carta. Aunque todavía no sabía leer bien, Clara la ayudó con las palabras más complicadas. Cuando terminaron, María se quedó en silencio por un momento. Luego levantó la mirada hacia Clara. ¿Mi papá está en el cielo? Clara asintió, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, está en el cielo, pero siempre estará contigo, aquí. Le señaló el corazón. María sonrió levemente y abrazó a Clara con fuerza. Mientras tanto, las cosas no estaban completamente resueltas con Julia. Aunque había dicho que no quería recuperar a María, su reaparición seguía causando tensiones en la vida de Clara y Alejandro. Una tarde, Clara recibió otra llamada de Julia. Clara, necesito hablar contigo de nuevo. Es importante. ¿Qué sucede, Julia? Creo que cometí un error al dejar a María. El corazón de Clara se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir? No estoy diciendo que quiera llevármela ahora, pero quiero ser parte de su vida. Clara no sabía cómo responder. Por un lado, entendía que Julia era la madre biológica de María, pero por otro, temía que esto pudiera desestabilizar a la niña justo cuando empezaba a sentirse segura. Julia, no puedo tomar una decisión ahora. Tendré que hablarlo con Alejandro y ver qué es lo mejor para María. Haz lo que tengas que hacer, pero no voy a desaparecer de nuevo, respondió Julia antes de colgar. Esa noche, Clara le contó a Alejandro sobre la llamada. ¿Qué vamos a hacer si Julia quiere volver?, preguntó, claramente preocupada. Alejandro cruzó los brazos, pensando cuidadosamente antes de responder. Creo que deberíamos permitirle ver a María, pero con límites claros. No quiero que entre y salga de su vida cuando le convenga. Clara asintió, aunque todavía sentía un nudo en el estómago. María ya ha pasado por mucho. No quiero que esto la lastime más. Entonces hagámoslo de la manera correcta, juntos. En los días siguientes, Clara y Alejandro contactaron a un mediador para organizar un encuentro entre Julia y María. Decidieron que la primera reunión sería en un lugar neutral, y que ellos estarían presentes en todo momento. Cuando llegó el día del encuentro, Julia apareció en el parque donde habían acordado reunirse. María, que no recordaba bien a su madre, se escondió detrás de Clara al verla. Julia, visiblemente emocionada, se acercó lentamente. Hola, María. ¿Te acuerdas de mí? María negó con la cabeza, mirando a Clara con incertidumbre. Yo soy Julia, tu mamá. María no respondió, pero tampoco se alejó. Julia le mostró un pequeño peluche que había traído como regalo. Esto es para ti. Era tu favorito cuando eras pequeña. María tomó el peluche con cautela y lo miró de cerca. Aunque seguía siendo reservada, poco a poco empezó a relajarse. El encuentro entre Julia y María fue solo el principio de una nueva etapa llena de tensiones y emociones. Aunque María parecía aceptar la presencia de Julia en su vida, Clara no podía evitar sentirse inquieta. Temía que la aparición de Julia desestabilizara todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. En los días siguientes, Julia empezó a visitar a María de manera regular, siempre bajo la supervisión de Clara o Alejandro. Las primeras reuniones fueron tensas, pero con el tiempo, María comenzó a mostrarse más abierta con Julia. Un día, mientras jugaban juntas en el parque, María le hizo una pregunta que Julia no esperaba. ¿Por qué me dejaste? Julia, visiblemente afectada, se tomó un momento antes de responder. Fue un error, cariño. No quería que te pasara nada malo, pero no supe cómo cuidarte. María la miró con esos mismos ojos grandes y curiosos que tanto le recordaban a Ricardo. Pero ahora estoy aquí, y quiero ser parte de tu vida, si tú me dejas. María no dijo nada, pero tomó la mano de Julia, como si eso fuera suficiente respuesta. Mientras tanto, Clara y Alejandro discutían cómo manejar esta nueva dinámica. ¿Crees que Julia realmente está comprometida esta vez?, preguntó Clara una noche, mientras revisaba unos documentos en la mesa del comedor. Alejandro se encogió de hombros. No lo sé, pero parece estar haciendo un esfuerzo. Aunque sigo preocupado por lo que podría pasar si decide irse de nuevo. Eso es lo que me aterra, dijo Clara, dejando el bolígrafo y mirando a Alejandro con preocupación. No quiero que María sufra otra vez. Alejandro asintió, comprendiendo su temor. Tal vez deberíamos establecer algunas reglas claras con Julia, para proteger a María.
Clara estuvo de acuerdo, y al día siguiente invitaron a Julia a una reunión para hablar del futuro. Julia llegó puntual a la cita, con una expresión seria en el rostro. Clara y Alejandro la recibieron en la sala de estar, donde ya tenían preparado un plan para la conversación. Gracias por venir, Julia, comenzó Clara, intentando sonar calmada. Queremos hablar contigo sobre cómo manejar esta situación de la mejor manera para María. Julia asintió, cruzando las manos sobre su regazo. Estoy dispuesta a escuchar. Alejandro tomó la palabra. Queremos que María tenga estabilidad, y eso significa que necesitamos saber que tus intenciones son serias. Si decides ser parte de su vida, debe ser algo constante, no algo temporal. Julia frunció el ceño, pero no interrumpió. También creemos que es importante que María no se sienta confundida. Para ella, ahora somos su familia principal, pero eso no significa que no haya lugar para ti, si estás comprometida. Julia respiró hondo antes de responder. Entiendo lo que están diciendo, y lo respeto. Sé que he cometido errores, pero quiero enmendarlos. No voy a desaparecer de nuevo. Clara y Alejandro intercambiaron una mirada, sintiendo una mezcla de alivio y cautela. Entonces estamos de acuerdo, dijo Clara. Pero si alguna vez sientes que no puedes cumplir con este compromiso, por favor, haznoslo saber antes de que afecte a María. Julia asintió, y por primera vez desde que volvió, pareció sinceramente agradecida. En los meses siguientes, la relación entre María y Julia continuó desarrollándose. Aunque la niña seguía siendo más cercana a Clara y Alejandro, también empezaba a formar un vínculo con su madre biológica. Un día, mientras Clara la ayudaba a organizar su cuarto, María le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. En el dibujo aparecían 3 figuras, Clara, Alejandro y Julia, todos tomados de la mano con María en el centro. ¿Te gusta?, preguntó María con una sonrisa. Clara sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. Es hermoso, cariño. María pareció satisfecha con la respuesta y continuó organizando sus juguetes. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Una tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada de uno de sus contactos en el despacho legal donde trabajaba. Alejandro, creo que deberías saber esto. Julia está involucrada en un proceso legal complicado. Tiene deudas pendientes, y podría enfrentar problemas serios si no las resuelve pronto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿De qué tipo de deudas estamos hablando? No estoy seguro de todos los detalles, pero parece que son préstamos con intereses muy altos. Podría haber personas peligrosas detrás de esto. Alejandro decidió no decirle nada a Clara de inmediato, pero sabía que tendría que abordar el tema con Julia. Cuando finalmente se encontraron, Alejandro fue directo. Julia, ¿hay algo que no nos has contado? Ella lo miró, claramente sorprendida por la pregunta. ¿A qué te refieres? Sé que tienes problemas legales. ¿Es cierto? Julia suspiró, apartando la mirada. Es cierto. Tengo deudas, y las cosas se están complicando. ¿Y por qué no lo dijiste antes?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. Porque no quería preocuparlos. Esto no tiene nada que ver con María. Alejandro negó con la cabeza. Claro que tiene que ver. Si estás en peligro, eso podría afectarla también. Julia pareció comprender la gravedad de la situación y prometió buscar ayuda para resolver sus problemas. Sin embargo, Alejandro sabía que esto podría ser solo el comienzo de algo más complicado. El ambiente en la casa de Clara y Alejandro se había vuelto tenso desde que Alejandro descubrió las deudas de Julia. Aunque ella insistía en que estaba buscando soluciones, su comportamiento comenzaba a generar dudas. Las visitas de Julia a María, que antes parecían un esfuerzo genuino por construir una relación, ahora tenían un aire diferente. Clara notaba que Julia a menudo hacía preguntas sobre el patrimonio de María, el fondo que Ricardo había dejado a su nombre y el futuro de la niña. Una tarde, mientras María jugaba en el jardín, Clara decidió enfrentar a Julia directamente. Julia, necesito que seas honesta conmigo. ¿Por qué estás realmente aquí? Julia levantó la mirada, sorprendida por el tono de Clara. ¿De qué estás hablando? Estoy aquí por mi hija. ¿De verdad?, preguntó Clara, cruzando los brazos. Porque parece que te interesa más lo que Ricardo dejó para María que la propia María. El rostro de Julia se endureció. No tienes derecho a hablarme así. Soy su madre.
¿Y dónde estabas cuando la dejaste en el orfanato?, replicó Clara, con una mezcla de ira y tristeza. No me vengas con excusas. Si realmente te importa María, demuéstralo con tus acciones, no con tus palabras. Julia no respondió de inmediato, pero su silencio lo decía todo. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado. Está bien. Sí, tengo problemas, y pensé que podría beneficiarme de lo que Ricardo dejó. Pero eso no significa que no me importe mi hija. Clara sintió una mezcla de enojo y compasión. Si de verdad te importa, lo mejor que puedes hacer es resolver tus problemas sin involucrarla. Esa noche, Clara le contó todo a Alejandro. ¿Lo ves? Sus intenciones nunca fueron del todo puras. Alejandro asintió, pero su expresión era seria. Esto complica las cosas, pero tenemos que manejarlo con cuidado. Si hacemos que Julia se sienta acorralada, podría intentar algo drástico. ¿Cómo qué? No lo sé, pero no quiero arriesgarme a que intente usar el sistema legal para reclamar algo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Julia continuaba visitando a María, pero Clara y Alejandro mantenían una vigilancia constante. Mientras tanto, Alejandro contactó a un abogado para entender mejor la situación legal. Según los documentos, el patrimonio de Ricardo pertenece exclusivamente a María, explicó el abogado. Julia no tiene ningún derecho sobre él, a menos que demuestre ser su tutora legal. ¿Y qué pasa si intenta hacerlo?, preguntó Alejandro. Tendría que demostrar que está en condiciones de cuidar a María, lo cual sería difícil considerando su historial. Pero no es imposible. Un día, mientras Clara y María preparaban galletas en la cocina, sonó el timbre. Alejandro fue a abrir y encontró a un hombre vestido con traje, que se presentó como abogado de Julia. Estoy aquí para notificarles que mi cliente está considerando iniciar un proceso para obtener la tutela de su hija, María Ricardo Mendoza. Alejandro sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. ¿En serio cree que tiene un caso? Eso lo decidirá el juez, señor. Mi trabajo es informarle de sus derechos. Cuando el hombre se marchó, Alejandro volvió a la cocina con una expresión grave. Tenemos un problema, Clara. Le explicó lo sucedido, y Clara sintió como el miedo se apoderaba de ella. No podemos permitir que se lleve a María. No lo haremos, respondió Alejandro con determinación. Haremos todo lo necesario para protegerla. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparación. Alejandro y Clara reunieron pruebas para demostrar que eran los mejores cuidadores para María. Documentaron cada momento feliz que habían compartido con ella, hablaron con trabajadores sociales y buscaron el apoyo de amigos y vecinos. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Julia estaba presente, acompañada por su abogado, mientras que Clara y Alejandro estaban con el suyo. María, demasiado pequeña para comprender completamente lo que estaba pasando, permanecía con una trabajadora social en otra sala. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. Julia afirmó que quería recuperar a su hija para darle una vida mejor, pero cuando le preguntaron sobre sus deudas y su pasado, no pudo dar respuestas satisfactorias. Por otro lado, Clara y Alejandro hablaron sobre el entorno estable que habían creado para María, mostrando pruebas de su progreso emocional y académico. Al final, el juez tomó su decisión. Considerando todos los factores, creo que lo mejor para María es permanecer bajo el cuidado de Clara y Alejandro. Julia, aunque visiblemente frustrada, no protestó. Parecía haber aceptado que había perdido esta batalla. Esa noche, de regreso en casa, Clara y Alejandro sintieron una mezcla de alivio y tristeza. Aunque habían ganado, sabían que esto no era una victoria fácil. Hicimos lo correcto, ¿verdad?, preguntó Clara mientras miraba a María, que dormía profundamente en su habitación. Sin duda, respondió Alejandro, tomando su mano. Clara lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz genuina. Gracias por estar conmigo en todo esto, Alejandro. Siempre estaré aquí, Clara, dijo él con una sonrisa cálida. Y con esas palabras, ambos supieron que no solo habían formado una familia para María, sino que también habían encontrado un hogar el uno en el otro. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.